¿Sabes cuál es la pregunta que más me hacen últimamente? Es, Adri, ¿qué herramienta es la que utilizas tú todos los días que es imprescindible para ti? ¿Y sabes lo que les respondo yo? Perplexity. No solo es que la use todos los días, es que la uso varias veces al día para estudiar, para trabajar y dentro de mi negocio. O sea, es básicamente una herramienta todoterreno y que es súper útil. Yo es que no sé cómo trabajaba antes sin utilizar esta herramienta, no sé cómo se puede estudiar antes sin esta herramienta. Y es que es básicamente una herramienta que apalanca por 10 o por 100 el trabajo dentro de mi empresa. O sea, es increíble. Hoy te voy a enseñar realmente qué hace esta herramienta, sus funciones ocultas, todas las funciones que tienes que aprender y además más adelante te voy a hacer un vídeo específico con todos los modelos que puedes utilizar dentro de Perplexity para que le saques el mayor partido dependiendo de la situación o de lo que quieras hacer. Vas a poder ser más productivo, ganar más dinero, incluso mejorar tu salud. En general vas a estar mucho mejor informado y vas a ganar muchísimo tiempo a lo largo del día, que esto a lo largo del mes o a lo largo del año se va a convertir en muchas horas, en semanas, incluso si te lo montas muy bien en algún mes que tienes de tiempo libre. Así que bueno, no os hago perder más el tiempo y vamos allá. Aquí estamos en el ordenador, en Perplexity. De acuerdo, bueno, básicamente, ¿qué es Perplexity? Así a muy grandes rasgos, Perplexity es una inteligencia artificial que funciona como si fuese un buscador. Es decir, ¿a qué me refiero? Pues yo le puedo preguntar aquí, por ejemplo, oye, ¿cuál fue el resultado del Real Madrid y el Atleti? ¿Y qué pasó en el partido? Básicamente, por si no lo sabéis, ganó el Madrid y el Atleti, pues bueno, lanzaron un penalti que falló. Básicamente porque le dieron dos veces con el pie. Pero bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero sí que me enteré. Así que vamos a ver qué nos dice. Como puedes ver, nos está sacando todas las fuentes. Nos dice que es un partido eh, en los octavos de final. Como podemos ver, que nos dice la ida y la vuelta. Nos dice específicamente que ganamos en penaltis. Y bueno, nos dice un poco la información, ¿no? ¿Veis que os digo? Cuando Julián Álvarez, al tocar dos veces el balón y resbalarse durante el lanzamiento, pues provocó, bueno, que se anulase básicamente. Así que podéis ver que es un buscador, nos da información en tiempo real y no solo nos da los enlaces. Simplemente, o sea, él obtiene la información de esos enlaces, la entiende y nos da una respuesta. En este caso he utilizado un modelo que es el modelo automático, pero existe el Pro, que esto lo que hace es que nos obtiene más fuentes. Aquí en este caso hemos obtenido, bueno, automáticamente nos ha cogido como la versión Pro, ¿de acuerdo? Para que, bueno, realmente esto Perplexity lo hace para que tú quieras obtener la versión Pro y pagar de Perplexity Pro. Yo lo estoy utilizando ahora mismo en una cuenta gratuita, pero para que sepáis que se puede utilizar. Y simplemente, pues en la versión Pro nos utiliza, pues en este caso ha sido 21 fuentes. Puede utilizar de entre 3 a 40 fuentes, ¿de acuerdo? Normalmente cuando tú haces una búsqueda normal, en automática, que se va a adaptar a la consulta, utiliza menos fuentes, ¿de acuerdo? Una versión gratuita, cuando se nos ha acabado las búsquedas Pro o las búsquedas del Deep Research o de razonamiento, utiliza muchas menos fuentes. Puede utilizar entre 1 a 7 o máximo 10, pero obviamente va a ser mucho menor la cantidad de información que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y bueno, eso simplemente para que sepáis un poco los modelos. El Pro, como podéis ver, nos va a dar muchas más fuentes y nos va a dar muchas más respuestas entendiendo el contexto. El razonamiento, pues va a conseguir razonar y explicarnos cosas de dudas que tengamos. Sobre problemas, etcétera. Bueno, es muy sencillo, es básicamente como si fuese un O1 de ChatGPT, pero dentro de Perplexity y con la información que estamos sacando desde internet. Por ejemplo, oye, dime cuál es el peso atómico del manganeso. Nos está explicando y nos dice, bueno, veis que está pensando, empieza a pensar y nos dice cuál es el peso atómico del manganeso, el número atómico, la configuración electrónica, etcétera. Bueno, la verdad que puede pensar y nos puede dar una respuesta bastante afinada. Lo bueno es que el razonamiento, como os digo, le podemos pedir cosas mucho más complicadas para que busque y saque información y nos la va a sacar. Es decir, yo porque le he pedido cuál es el peso atómico del manganeso, pero podría pedirle muchas cosas mucho más difíciles y nos lo sacaría. Y luego en tercer lugar os haría una prueba, pero va a tardar mucho tiempo para el vídeo.
haré un vídeo específico del Deep Research de Perplexity, o la investigación profunda en español, que aquí básicamente lo que nos permite es decirle que nos cree como un informe súper grande, súper detallado, con muchísimas fuentes, sobre un tema en específico. Es decir, yo le podría preguntar, oye, ¿cuáles son las últimas novedades en robótica en China en el sector de la hostelería? Y me va a hacer un informe. No solo me va a dar los datos como vemos aquí, es decir, que me va a dar la respuesta, sino que me va a hacer un informe realmente súper largo. Así que esto es muy interesante. Pero bueno, para ver todas las capacidades que tiene, vamos a, en principio, como podéis ver, estamos en automático. Aparte de poder buscar en internet, podemos subirle datos y archivos. Podemos ver que en la versión gratuita podemos subir hasta 10 archivos al día. Podríamos hacerlos todos de golpe, es decir, subirle 10 archivos sobre, por ejemplo, papers académicos, papers médicos, papers de algún modelo de inteligencia artificial, o de lo que queráis vosotros, básicamente. Y le podríamos decir que a través de eso nos diese respuestas y nos buscase más información. Bueno, ya sabéis. Es también bastante interesante. He vuelto a hacer un nuevo hilo para que veáis un poquito también cuál es la pantalla principal. Como podéis ver, nos da algo de información. Por ejemplo, me dice que estamos en Alcalá de Henares, que es donde yo vivo, y me da algo de información sobre noticias que están ahora pues de moda, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, de cosas de Gemini o Klarna. ¿Qué más podemos hacer en una búsqueda normal, aparte de subir la documentación y cambiar sobre, pues bueno, nuestro modelo? Imaginémonos que queremos una investigación profunda. Aquí puedo cambiar desde donde quiere obtener las fuentes. Es decir, podemos utilizar una fuente desde páginas web. Es muy interesante porque busca en todo el internet. Podemos hacer una búsqueda a través de papers académicos, documentos académicos, investigación, etcétera. Cosas más específicas y técnicas. Podría también obtener información de ese tipo de documentos. Y también podríamos utilizar información sobre redes sociales, es decir, sentimientos sobre algún tipo de tema, tendencias actuales sobre productos, formas de actuar, metodologías, etc. Pero ¿qué es lo bueno? Que esto no solo podemos seleccionar una, podemos seleccionar las tres. Es decir, imaginaos, podríamos hacer un deep research con todo lo que existe básicamente en la web. Cosa que a mí me parece súper interesante y que os recomiendo que si vais a hacer una búsqueda lo hagáis con toda la información posible. Es decir, ¿para qué buscar solo en una página web cuando podemos buscar también en papers y en redes sociales? Así que siempre acordaos, si podéis, de seleccionar las tres casillas. También tenéis que saber que cambia un poco el dashboard desde un ordenador, que es un escritorio, a, por ejemplo, un sistema móvil como un iPhone o como una tablet, como un iPad, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar un poquito porque dentro del iPad, aparte de cambiar la configuración, simplemente quiero que sepáis que tenemos un modo de voz. Es decir, podemos grabar y hablar directamente con la máquina. Os voy a enseñar. ¿Cuál fue el resultado del Real Madrid contra el Atlético de Madrid? El 5 de marzo de 2025, el Real Madrid venció al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, ganando 4-2, después de que el partido terminara 2-2 tras la prórroga. Con este resultado, el Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Muy bien, y como podéis ver nos da las fuentes y nos dice todo. Esto creo que lo vais a ver dentro del vídeo porque es muy interesante. Pero como podéis ver, es muy chulo. Y me puede. Mira, me puede entender incluso, ¿veis? Podemos, de hecho, tener hasta una conversación con la propia inteligencia artificial. Seguimos aquí en Perplexity, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver. Estamos desde la tablet, ¿de acuerdo? Aquí, aparte de preguntar algo, podemos seleccionar, como hemos visto dentro del escritorio de una página web de ordenador. Aquí podemos seleccionar diferentes modelos que son diferentes, ¿no? Tenemos Auto, el Pro, la investigación profunda, y aquí podemos seleccionar entre un razonamiento con DeepSeek, de DeepSeek R1, como podéis ver es muy chulo, está muy interesante, y también podemos utilizar un razonamiento de O3 Mini de OpenAI, es decir, podemos, en el escritorio no nos deja en cuanto a elegir qué tipo de modelo de razonamiento queremos utilizar, ¿de acuerdo? Pero en sistemas de tanto en Android como en iOS, en una tablet, en un iPhone, sí nos deja elegirlo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también es muy interesante que podamos utilizar el móvil para este tipo de tareas. Porque, como os digo, podemos
¿Veis? Vamos a hablar con ella. ¿Cuál es el precio del Bitcoin actualmente? El precio actual del Bitcoin es de alrededor de 83.915,6 Muy bien. dólares estadounidenses. Ten en cuenta que el valor... ¿Veis? Y simplemente os lo dice, podríamos haber visto las fuentes, pero es bastante útil y chulo cómo podemos utilizar este tipo de herramientas para crear preguntas, investigar, etcétera. Pero hay muchas más cosas que podemos hacer con Perplexity, porque no os he enseñado todos los modos. Os he enseñado simplemente el modo normal de conversación en el que podemos preguntar cosas y nos responde. Os voy a enseñar la interfaz, otras interfaces que tenemos dentro de Perplexity, ¿de acuerdo? Que son muy interesantes y que también las veremos tanto en el escritorio como en la tablet, para que podáis ver cómo se utilizan en ambos dispositivos, porque creo que es útil que podáis saber, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar es la función de descubrir. Descubrir funciona, para que tú lo sepas, como una especie de periódico digital personalizado para ti. Es decir, te va a dar información que sabe que te gusta según lo que vas buscando y cómo eres, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues me da información sobre bolsa, obviamente temas tecnológicos, sobre, chips, un poco geopolítica, Apple, un poco de todo, ¿no? También podemos filtrar pues por cuáles son las tendencias más importantes. Por ejemplo, el nuevo primer ministro de Canadá, temas sobre universo, OpenAI, etcétera. Y también podemos buscar cosas sobre tecnología, inteligencia artificial, ciencia. Aquí está un poco mal escrito porque es Gemini, pero bueno, da igual. Pues sobre finanzas, horticultura, etcétera. Y también podemos guardar nuevos intereses para que nos recomienden el para ti. En este caso para mí es tecnología, ciencia, finanzas, horticultura, deportes y entretenimiento. Aquí podríamos bajar y nos iría dando nuevas temáticas y cosas que podemos ver. Y por ejemplo, si entramos en alguna de ellas, por ejemplo, vamos a ver algo de inteligencia artificial, OpenAI, y pues nos va a dar información. Nos dice pues la imagen de dónde ha salido, nos da información de dónde es, la cantidad de gente que lo ha visto, por quién está curado, es decir, quién ha escrito esto, nos da las fuentes. Y bueno, la verdad que está bastante bien para informarse. Está muy chulo. Vamos a dentro de la tablet y os enseño la interfaz, que también es muy parecida, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aquí dentro de Perplexity, simplemente en la barra de arriba le podemos dar a Discover y como podéis ver nos van a salir exactamente las mismas noticias que me estaban saliendo en el ordenador. Aquí también podemos personalizar la feed, pero como podéis ver, pues es un sistema también muy intuitivo, ¿no? Que se puede utilizar. A mí me gusta mucho y os recomiendo que lo utilicéis para informaros. Continuamos desde el ordenador. Tenemos otra parte muy importante que son los espacios. En los espacios, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a poder hacer como una especie de GPT personalizado, en el que vamos a poder recibir información y que haga cosas por nosotros. Es decir, podemos subir fuentes, documentos, PDFs, transcripciones de vídeos, etcétera, y nos va a responder a esas preguntas. Esto va a funcionar como una especie de RAG, ¿de acuerdo? En el que pues, va a responder con la información que le damos. Está bastante chulo. También podemos darle prompts específicos y establecer instrucciones para la inteligencia artificial. Pues por ejemplo que convierta material complejo en formatos fáciles de aprender, o que nos cree preguntas frecuentes sobre los documentos que le hemos dado. También esto es un espacio colaborativo, es decir, podemos dar acceso a nuestros espacios a más personas, para que puedan ayudarnos a crear pues este tipo de investigación, ¿de acuerdo? Podemos aquí ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué diría Buffett? En este sentido sería ¿qué diría Warren Buffett? Que es el dueño de una de las... Bueno, es una de las personas más ricas del mundo. ¿Qué diría sobre algún tipo de inversión que queremos hacer? Yo que sé, oye, es buena idea invertir en Coca-Cola. Y nos diría, según los datos que tiene sobre Warren Buffett y la información que tenemos en internet, está utilizando el razonamiento en este caso porque es el modelo que está seleccionado. Va a empezar a pensar, como podéis ver, y nos va a dar toda la información. Recuerdo, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis. Una vez que tenemos, en mi caso ya he alcanzado el límite pro que tengo en la cuenta gratuita, pero podemos ver aquí diferentes cositas más. Por ejemplo,
tenemos las fuentes. Aquí tenemos el razonamiento que ha hecho, es decir, por ejemplo, el usuario pregunta si es buena idea invertir en Coca-Cola, tal. Se pone a pensar y a recrearse, ¿de acuerdo? A pensar. Y nos da la respuesta. También nos dice de dónde ha sacado las fuentes. En este caso solo ha utilizado 5 fuentes, porque aquí tenemos 3, más 2, 5. Así que bueno, también es bastante inteligente o interesante saber que se puede hacer esto con los espacios, en el que bueno, también podemos hacer pues muchas cosas chulas. También podemos buscar en los espacios la actualidad con la que queremos hacer la búsqueda, es decir, todo el tiempo ha existido en internet, hoy, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. También es muy interesante. Y recordad que podemos meter diferentes tipos de espacio como tal para buscar, ¿de acuerdo? Que son web, académico, redes sociales, etcétera. Bueno, antes de continuar os voy a explicar también los espacios dentro de la tablet. Es exactamente igual que antes, ¿de acuerdo? Podemos simplemente crear nuestro espacio aquí a la derecha arriba. Le diríamos, es como un GPT, ¿de acuerdo? Le daríamos pues un título, un icono, el modelo que queremos utilizar por defecto. Que aquí, bueno, como ya ha acabado con todas las versiones gratuitas, nos diría que pagásemos para elegir, pero podemos elegir tanto DeepSeek como O03 Mini. Y pues bueno, le damos las indicaciones si queremos que sea privado o público. Bueno, vamos a quitarlo. Y como podéis ver, pues eso, aquí podríamos seguir preguntando, ver dónde queremos obtener toda la información, etcétera. Es bastante chulo. Vamos otra vez de nuevo aquí al escritorio, porque os quiero continuar diciendo que una de las cosas más chulas que se puede hacer en Perplexity es buscar imágenes, buscar vídeos y generar imágenes. Aquí en buscar imágenes podemos... en este caso yo es que he dicho cuál es el peso de la luna, ¿de acuerdo? Y me va a dar imágenes de lunas, de masa en la luna, de cosas más técnicas, ¿de acuerdo? Pero luego también podemos buscar vídeos, que en este caso es un vídeo. ¿Cuál sería el peso en la luna? Y nos buscaría tanto vídeos como imágenes de la temática que le hemos creado. Por ejemplo, si yo busco Donald Trump, va a cambiar, ves que va a pensar y me va a dar los vídeos, imágenes, vídeos, etcétera. Aquí en la primera parte nos da imágenes, de acuerdo, que podemos ver y abrir, nos va a dar la imagen. También podemos buscar vídeos, que nos va a dar vídeos en diferentes plataformas de medios de comunicación, y a veces nos puede dar vídeos de YouTube. Y también podemos generar imagen, ¿de acuerdo? Aquí en este caso es una versión de pago, ¿de acuerdo? Aquí os estoy enseñando simplemente una cuenta gratuita que yo tengo, ¿de acuerdo? Podríamos crear imágenes a través de diferentes modelos, ¿de acuerdo? Podríamos utilizar, por ejemplo, Playground 2.5, podemos utilizar DALL-E 3, si no recuerdo mal, y podemos utilizar también Stable Diffusion para generar imágenes. ¿Cuántas imágenes puedo generar? Pues bueno, puedo generar en la versión Pro o profesional 50 imágenes por día, lo cual está bastante bien si lo pensamos. Y el único problema es que no se pueden utilizar estas imágenes para uso comercial, son solo para uso personal, pero puedes hablar con la organización de la herramienta para ver si puedes utilizar estas imágenes con fines comerciales. Por último, ¿qué más cosas podemos hacer? Aparte de, bueno, tenemos una biblioteca en la que podemos ver todas las conversaciones que hemos tenido aquí en Perplexity, por si queremos acceder a ellas. Es simplemente pues como ChatGPT, en la parte de a la izquierda, en la que tenemos todos los chats. Así que aquí podríamos ordenarlos, verlos, organizarlos, etc. Luego también, si vamos aquí a nuestra visualización normal, podemos ver que tenemos varias opciones aquí arriba. Podemos guardarlo en marcadores y podemos hacer diferentes cosas. Podemos añadirlo a un espacio. Como hemos visto antes, podemos crear espacios. Se podría meter una de estas conversaciones en un espacio. Podemos exportarlo como PDF, es decir, podríamos utilizar toda esta información que hemos creado aquí, de toda la conversación, como un PDF para poder verlo. Podríamos exportarlo como Markdown. Markdown es un formato que se utiliza mucho para, por ejemplo, dar prompts, instrucciones de prompts a sistemas. Y también podríamos utilizarlo exportarlo como un docx, que es el formato que utiliza Google Docs, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Y también podríamos eliminar el hilo. Como os digo, todos estos hilos podríamos verlo desde la biblioteca, y también aquí nos aparece un poco la información de cuándo lo hemos hecho y si hemos utilizado un espacio.
En este caso, si era un espacio. También podríamos compartir los espacios, etc. Y antes de darte mis usos del día a día, unos super trucos para que puedas utilizar esta herramienta, te quiero decir que una de las cosas más chulas que tiene Perplexity es que se puede utilizar a través de una API. Es decir, podemos, como podéis ver aquí, API. Podemos utilizarla para hacer muchas cosas con otras herramientas muy chulas, como por ejemplo Make. Make es básicamente una herramienta que yo utilizaba para dar servicios a empresas, pero se utiliza mucho para automatizar procesos, crear automatizaciones. Yo lo enseño esto en el canal, tanto en el canal como en la newsletter, como en IA Secrets Academy. Si quieres aprender, escríbeme. Pero bueno, básicamente, ¿para qué sirve esto? Como podéis ver, aquí tenemos un módulo de Perplexity. Así que esto lo que haría sería que podríamos crear automáticamente post en Twitter, en X, en Instagram y en Facebook. ¿Cómo haríamos esto? Pues bueno, simplemente tendríamos una feed de RSS y se pasaría a Perplexity. ¿Para qué? Para que pudiésemos, a través de Perplexity, hacer lo que hacemos aquí, que es realizar búsquedas pero automáticas, ¿de acuerdo? Sin tener que entrar a esta pantalla, hacer la consulta, que nos devuelva la información, copiar la información, pegarla a otro sitio, etc. Aquí simplemente utiliza una API en la que le manda la petición, como podéis ver, y nos responde, ¿de acuerdo? Le manda la petición a Perplexity y nos responde con la información que ha encontrado en internet. Es decir, imagínate que tenemos una RSS de noticias de inteligencia artificial sobre, yo qué sé, un nuevo modelo que ha sacado Mistral, que es sobre razonamiento o lenguaje en árabe, ¿de acuerdo? Que de hecho existe. Pues simplemente obtendríamos toda esa información pasaría por Perplexity aquí, obtendríamos esos datos y podríamos pasarlos a través de ChatGPT para que escribiese a través de toda esa información, pues por ejemplo un post de X, un post de Instagram que nos cree la imagen a través de DALL-E y luego se subirían automáticamente. Súper sencillo. Pero bueno, ahora voy a darte usos específicos que yo utilizo, tanto yo como alumnos, como muchas personas que tienen negocios, utilizan en Perplexity. Así que yo te recomiendo que los apuntes o que te acuerdes de hacerlos porque son muy interesantes. En primer lugar, y como hemos visto antes, lo utilizo para resolver dudas sobre temas científicos, de deportes, de inteligencia artificial, etc. Por ejemplo, ¿cuál es la ventana de contexto de GPT 4o? Y me va a dar la ventana de contexto de GPT 4o. Por ejemplo, aquí me dice pues los tokens que tiene y pues me lo pasa a páginas, es decir, bueno, me da la información que le he pedido. Así que es muy bueno para buscar información pues sobre eso, temas científicos, deportes, lo que tú quieras. También yo suelo utilizar esto mucho para ver si las cosas que estoy buscando son reales o son bulos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, antes hemos visto que se puede utilizar este Perplexity con diferentes fuentes, ¿de acuerdo? Pues podemos utilizar fuentes de redes sociales, de papers, etcétera. Entonces yo si quiero buscar alguna tendencia o algo que realmente haya pasado que no sea un bulo, lo pongo aquí, le doy a social media únicamente y me busca a través de redes sociales. ¿Veis? Simplemente busco aquí y podríamos buscar alguna tendencia en redes sociales. Por ejemplo, podríamos buscar qué está ocurriendo con el primer ministro de Canadá y nos daría la información en redes sociales porque solo estoy buscando, por ejemplo, en Reddit. En este caso ha buscado solo en Reddit, pero podría buscar información en más redes sociales, como por ejemplo en X. Y nos va a dar la respuesta, como podemos ver. Es justo lo que estaba pasando, que hemos visto antes en el apartado de descubrir, que es lo que ha pasado con Mark Carney, ¿de acuerdo? También utilizo mucho esta herramienta para crear cuestionarios o preguntas donde puedo obtener información a través de la web. Por ejemplo, hazme un cuestionario sobre prompt engineering. Bueno, lo he escrito mal, pero realmente lo va a entender siempre, ¿vale? Por ejemplo, aquí me da el cuestionario como tipo test, que es prompt engineering, etc. También podríamos pedirle que nos dé la respuesta de este formulario. En este caso no me lo está dando. Mira, justo me lo está dando. Así que ya teníamos el formulario y las respuestas. También la utilizo mucho para que me dé respuestas rápidas sobre problemas inmediatos. Es decir, oye, dime cómo cocinar una carbonara rápido porque tengo 20 minutos. Esto también se puede utilizar para crear guías, para hacer paso a paso para arreglar cosas, etc.
Aquí me ha dado la respuesta, pues espagueti, bacon, panceta, huevos, queso, etc. Y me dice las instrucciones muy rapiditas para terminarlo. También lo utilizo mucho para buscar fórmulas en Excel o soluciones dentro de Excel, porque yo trabajo mucho con Excel. Entonces, por ejemplo, obviamente esto sí sé hacerlo, pero ¿cómo se puede buscar algo en una hoja de Excel? Y me va a decir que utilice control F o que simplemente eso, utilice el comando del buscador o que busque el buscador dentro de Excel. Me da imágenes, me podría dar vídeos, veis el control F que te digo, bueno, me ha dado la respuesta, pero aquí podría preguntarle cómo hacer fórmulas mucho más difíciles dentro de Excel o dentro de Word, o cómo hacer cosas en Canva, o cómo utilizar herramientas mucho más difíciles como hacer código, etc. Por ejemplo, lo utilizo también bastante para planificar viajes, es decir, yo esto lo utilicé muchísimo para cuando fui a Seúl el año pasado. Por ejemplo, le voy a decir, planifica un viaje a Seúl para 15 días. Obviamente esto tiene que ser un poquito más más serio, ¿no? Porque tienes que darle más detalles, pero también nos va a buscar las fuentes y nos dice, este palacio lo vi, es precioso, así que acierta totalmente. Y también esta pequeña village era muy bonita, así que totalmente acierto. Las torres también súper buenas, la zona del DMZ también muy buena, así que realmente está acertando en todo. Y me sorprende muchísimo que con tan poca información me esté dando esta cantidad esta respuesta tan chula. La verdad que me encanta. Como ya hemos visto antes, otra de las de los usos que utilizo Perplexity es para ver información en tiempo real sobre la bolsa o sobre criptomonedas. Antes hemos visto un ejemplo sobre el Bitcoin, pero podríamos decirle, pues por ejemplo, cuál es la cotización de Apple en este momento. Ahora mismo no sé si va a aparecer porque no sé si está abierta o no la bolsa, sinceramente. Pero nos dice que el Apple en Nasdaq está a $213,49 americanos. Como puedes ver, esta herramienta es imprescindible en tu flujo de trabajo. O sea, realmente no puedes vivir sin este tipo de herramientas, porque si sigues buscando todo como hacíamos antes en Google, pues bueno, vas a perder muchísimo tiempo, porque una persona como yo, o un dueño de negocio que sí sepa hacer esto, o una persona que esté, por ejemplo, dentro de la academia que sí sepa utilizar esta herramienta, va a ser mucho más rápido que tú, va a ser mejor que tú, entonces va a poder solucionar problemas mucho más rápido y va a ser más valioso en el mercado. Así que yo te recomiendo que empieces a utilizarla. Si tienes que pagar por ella, págala. O sea, es súper rentable, es lo que te cuestan 2 cervezas o 3 cervezas en un viernes, ¿de acuerdo? Entonces yo te recomiendo que lo ahorres y que puedas pagar este tipo de herramientas, tanto esta como ChatGPT, como Anthropic si te gusta, las que realmente utilices. Así que me alegro mucho de si te ha gustado este vídeo. Si te gusta, suscríbete. Recuerda que tengo una newsletter gratuita sobre inteligencia artificial en la que puedes aprender todo sobre inteligencia artificial. Y también te recuerdo que tengo una academia en la que vas a poder aprender no solo esto en profundidad, sino a utilizar Make, que es la herramienta que hemos visto aquí para automatizar muchísimos procesos, hacer agentes de voz, a crear chatbots, las cosas que realmente utilizan ahora las empresas para ganar dinero, pues yo te las voy a enseñar, ¿de acuerdo? Pero bueno, si os interesa, me escribís directamente en los comentarios y yo hablo con vosotros. Así que nada, aquí dejamos el vídeo, espero que te haya gustado mucho, que te haya servido, nos vemos en la siguiente y que la IA te acompañe. Hasta luego.